somos un poco el equipo organizador y los ponentes invitados y miembros del Consejo Independiente de Protección de la Infancia los que nos convocamos esta tarde aquí para un acto muy especial, cargado de mucha emotividad. Mañana, como bien sabéis, iniciamos la sexta etapa, la sexta serie del Congreso Mundial en nuestra Facultad de Formación del Profesorado, y lo queríamos introducir en esta tarde del día previo con la presentación oficial del Laboratorio Internacional de Promoción de Buen Trato y Participación de la Infancia. Esta nueva estructura académica y social que a primeros de 2020 empezará su andadura, con proyectos varios, todos girando en torno al buen trato y a la participación de la infancia, y que ya iremos dando más información tanto en este congreso de Cáceres como en el congreso final en Tetuán, en Marruecos, la próxima semana. Bien, y en este acto, además de hacer esta presentación así sencilla, emotiva, ya habrá otros momentos para hacerlo de manera más mediática y demás, queremos iniciarlo, o queremos que la primera actividad de este Laboratorio Internacional de Promoción de Buen Trato y Participación de la Infancia sea la presentación de una novela que lleva por título Sin el estigma de Eva, que está muy vinculada, la doctora nos hablará de ella, con la infancia, y que precisamente es autoría de una de nuestras emblemáticas consejeras. Bueno, esta tarde nos encontramos aquí con tres consejeras de honor. Tenemos también a la doctora Sara Oviedo entre nosotros, que ya mañana dará su ponencia de apertura de inauguración del Congreso Mundial, y con Laura Lara Martínez y María Lara Martínez, que además son embajadoras de honor de esta gira por la infancia 2019, como lo fueron en el año 2017. Y también, por último, hoy también, de manera así muy familiar, vamos a presentar en este acto a otra organización social que, gracias al impulso y a las redes tejidas por esta gira por la infancia, que ya se encuentra en su cuarta edición, ha nacido, en concreto en México, y se llama, bueno, bajo las siglas de EDIS, ¿no?, que son Embajadores de Derechos Humanos para la Infancia, que está aquí su presidente. Y bueno, tendremos estos dos actos, el último muy sencillo, pero que también lo vamos a hacer hoy oficial. Bien, para dar paso al acto central de esta tarde, quiero presentaros, y no me traigo nada preparado porque hablaros de las hermanas, y digo de las hermanas porque aunque la autora de la obra es María Lara, pues siempre María va junto a Laura y Laura va junto a María, son un dúo inseparable, y yo no voy a decir nada de eso porque además mañana, o mejor dicho, el serán también las ponentes de clausura, con una ponencia increíble. Yo tengo muchas expectativas porque van a conceptualizar la infancia en nuestro país, en España. Ya son doctoras en historia, tienen numerosos premios, son sobre todo embajadoras de la cultura, embajadoras de las letras, embajadoras de la literatura, de la historia de España. Y bueno, me crucé un día con ellas por casualidad. Ellas escribieron al Consejo Independiente con toda su humildad solicitando colaborar con esta organización, y por supuesto pues encantados de que estén con nosotras. Tienen muchísimas otras obras, son sobre todo mediáticamente conocidas porque están en algún, ellas de todas formas luego pueden corregirme. Me permito esta presentación porque bueno, también nos une una cierta amistad, entonces bueno, ellas me van a disculpar cualquier tipo de presentación que no está al nivel que ellas requieren, ¿no? Son colaboradoras del programa de televisión española como La Aventura del Saber, entre otros, y bueno, yo creo que aquí venimos a tratar de escucharlas a ellas, y seguro que no nos van a dejar indiferentes. Pues María, Laura,
esta tarde aquí en el Palacio de la Generala, en la Universidad de Extremadura, en Cáceres, en este acto inaugural de la gira por la infancia y del Congreso Internacional que nos concita con el Consejo Independiente de Protección de la Infancia, el CIPI, y su presidente, nuestro amigo Antonio Jiménez. Cuando hace unos meses contactó con nosotras, después de ser amigos ya de varios años atrás, como bien ha dicho, fuimos embajadoras de la gira por la infancia en 2017, para en esta ocasión retomar el contacto y volver a ser embajadoras y además participar en los dos últimos congresos o sedes últimas de este congreso internacional que se ha desarrollado en 7 países, en 3 continentes, con 120 horas en directo. Pues para María y para mí, que estábamos en esos momentos en Sevilla, fue un momento de gran satisfacción, de gran alegría, porque siempre el defender los derechos humanos es una bandera que llevamos María y yo allá donde vayamos. Defender los derechos humanos de nuestros compañeros, de nuestros lejanos, de nuestros cercanos, de cualquier oficio, de cualquier profesión, de cualquier edad, de cualquier condición. Nuestra madre, que es maestra, nos dice siempre: vosotras defendéis muy bien a todo el mundo, no dejéis que nadie tampoco os avasalle a vosotras, porque sois unas grandes abogadas de los derechos de cualquier persona. Bueno, a veces uno aguanta en sí mismo más de lo que debería, pero nos queda siempre la conciencia tranquila cuando nos vamos a dormir de pensar que hemos ayudado con nuestro granito de arena a que ese día, cuando se ha puesto el sol, quizás alguien pues haya evitado derramar lágrimas porque se ha encontrado con nuestro consejo, o si ha habido que derramarlas, las hemos derramado juntos. Eso es lo que nos anima cada día a levantarnos en esta lucha constante e incesante que es la existencia en aras de un mundo mejor, una lucha desde la paz, desde la oratoria, desde la dialéctica, desde nuestra condición de historiadoras en medios como Televisión Española y A3 Media, en distintos programas, en Salón, en Tendido Cero, en La Aventura de Isabel, también en nuestra condición de profesoras en la universidad y, por supuesto, en nuestra condición de escritoras, María como ensayista y autora de poesía y novela, yo como autora de ensayo de historia contemporánea, dejando siempre a un lado esas horas que todos necesitamos para descansar o para ocio, por ese compromiso que desde los 0 años adquirimos con nuestra sociedad de intentar que cada día, como decía, cuando aparece la luna, sea un mundo más justo que el día anterior. Eso nos animó a escribir desde los 17 años los libros que a lo largo de estas décadas hemos ido componiendo, el primero de ellos en colaboración con nuestro querido abuelo Ángel, con 17 años de edad. Y esta tarde lo que venimos a hablar es de una de las novelas de María Lara. María ganó el premio de novela histórica Ciudad de Valeria con su novela El velo de la promesa, una novela protagonizada por la emperatriz Flavia Iulia Helena, continuada en Memoria de Helena. Entre medias ha escrito una veintena de ensayos y ahora su nueva novela sobre el estigma de Eva. Christine de Pizarro, ser escritora en la Edad Media. El año pasado publicamos juntas el Breviario de Historia de España, con ella por la cuarta vez. En todos nuestros libros, la mujer y los niños aparecen como protagonistas, porque entendemos que hay que dar voz a esas personas, a esos colectivos sociales que tradicionalmente han sido silenciados. Y en el caso de Sin el estigma de Eva, ese compromiso de María Lara con la defensa de la dignidad de la mujer y de la justicia se materializa a través de una mujer, de Christine de Pizarro, la primera escritora profesional de la historia, una mujer que vivió a caballo entre el siglo XIV y XV, que fue contemporánea de Juana de Arco, que llegó a pensar que las ciudades de su tiempo podían convertirse en espacios regidos por mujeres, por eso escribió como obra cumbre, aparte de otros textos, La ciudad de las damas, un espacio utópico en el que Christine pensaba que todas las mujeres podían vivir ahí, pretéritas, presentes y futuras,
futuras todas las mujeres que lucharan por la emancipación, por la libertad, por la igualdad con respecto a los hombres desde la diferencia, porque todos somos iguales, pero la riqueza está en ser diferentes cada uno con respecto al otro, en eso que nos hace peculiares, no en derechos, donde todos debemos tener los mismos y también el mismo acceso a las mismas oportunidades. Christine de Pizan vivió una infancia de princesa. Su padre era astrónomo, la educó en contemplar todas las ciencias y todas las artes, también en el cultivo de eso que es tan bonito como mirar al cielo, y ella se sintió más comprendida por su padre que por su madre en la infancia. Eso es algo que lamentablemente todavía existe hoy, en muchos prejuicios que siguen siendo alimentados por mujeres en esta sociedad patriarcal con muchos tintes machistas, y ella tuvo que ver cómo su madre en la infancia le prohibía el acceso a la escritura, a la lectura, pensando que tenía que prepararse para ser una buena madre y una buena esposa, como si lo cortés quitara lo valiente. Su padre, sin embargo, creyó en ella desde el primer momento, y al final, cuando la casa muy joven, algo que también nos permite lanzar esa crítica fuerte a María y a mí contra el matrimonio infantil, que lamentablemente hoy todavía se sigue desarrollando en muchas partes del mundo. Cuando ella se casa es una adolescente, lo único que, bueno, congenió, se enamoró del chaval al que le habían puesto como candidato, pero queda viuda muy joven, y entonces es cuando su madre se da cuenta de que Christine se ha convertido en la cabeza de familia y en quien tiene que sacar adelante a todo el hogar, a los hijos que ya tenía, a ella misma como su progenitora, y es cuando la anima a que empiece a escribir. Ella ya llevaba escribiendo mucho tiempo escondida, y empiezan a poner puestos en mercados para leer la carta del soldado, escribir la carta a la novia, para hacer cálculos, cuentas, cuestiones que injustamente la sociedad de aquel tiempo no enseñaba, porque se veía la educación como un artículo de lujo, igual que la sanidad. Bueno, eso ha perdurado hasta mediados del siglo XX, incluso más allá en España y en muchos lugares de Europa. Tristemente todavía hay lugares del mundo donde eso sigue siendo así, de ahí que la labor del CIPIS sea tan necesaria a nivel internacional, el educar a los niños y a las niñas con lo que su edad implica, no como adultos en miniatura, como se veía a lo largo de milenios en todas las civilizaciones. Y es así como Christine se va a convertir en esa primera mujer profesional escritora de la historia, y en sus últimos años de vida, en un convento, sin ser monja, pero porque su hija sí que había profesado como religiosa en Poissy, va a albergar la posibilidad de que Juana de Arco libere desde los campos de batalla la dignidad de la mujer. Una mujer pueda llegar a ser soldado en el siglo XV, eran años también de peste, porque ya se estaba expandiendo esa peste negra de 1348 por el orbe, y ella desde el cenobio piensa que Juana de Arco va a conseguir triunfar. Sin embargo, unos meses después de que Christine fallezca, va a perecer en la hoguera Juana de Arco. Una incongruencia que a día de hoy, esa mujer que sufrió tanto en Francia, que fue quemada en la hoguera como otros personajes heterodoxos, como lo fue Miguel Servet después en el Renacimiento, el mejor médico español, o como lo fueron las brujas, personajes que María reivindica en sus obras Brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro, el pasaporte de bruja, como mujeres sabias, quitando todos los tintes negativos con que se ha cargado semánticamente a ese concepto, porque si queremos hablar de asesinas o de delincuentes tenemos esas palabras, pero el concepto bruja desde la antigüedad era la mujer sabia, esa mujer que controlaba la naturaleza y trataba de ofrecer solución a los males cuando tenían tristemente vetado todas las mujeres el acceso a los estudios universitarios. Bueno, pues el 30 de mayo de 1431 muere en la hoguera Juana de Arco. Christine había albergado la posibilidad de que esa muchacha pudiera redimir a todo su género. Sin embargo, a día de hoy, Juana de Arco es incoada,
Francia como patrona, también como patrona de la juventud. Bueno, pues esas hipocresías de cómo también un personaje a veces muere con una calumnia que después se le trata de levantar con el paso de los siglos, pero ahí queda su ejemplo de heroicidad. En el estigma de Eva encontraréis ejemplos de mujeres valientes, como Juana, como Cristín, como esas otras mujeres que aparecen conviviendo con ellas en espacios muy distintos y que son fruto del rigor científico de la historiadora María Lara y de su imaginación literaria. Cuando vamos a los colegios a impartir conferencias, como el viernes estuvimos en Cuenca, en el Colegio Fuente del Oro, siempre los alumnos nos transmiten con entusiasmo su imagen de que tenemos mucha imaginación, valga la reiteración, es decir, que somos personas que ellos, desde su condición de niños y de niñas, contemplan que vivimos en un mundo mágico y que en nuestra mente hay muchos elementos de ilusión que transformamos en páginas para que otros puedan entretenerse y encontrar resortes para defenderse en la vida a través de las páginas de nuestros libros. Verdaderamente, la poesía, la literatura en general, todos los géneros literarios son armas cargadas de futuro, porque de otra forma pues la oratoria y la dialéctica no podrían darse la mano junto a la elocuencia para conseguir que en este mundo la sociedad cada día avanzara por los cauces del progreso y de la civilización. Voy a ceder el micrófono a María para que ella, como protagonista del acto, como autora de Sin el estigma de Eva, nos explique esas páginas misteriosas y encantadas que acoge este volumen. Y antes, pues quiero manifestarle en público mi felicitación por ser esa niña que desde antes de nacer me ayudó a crearme a mí misma. Gracias. Buenas tardes, estamos contentas, Laura y yo, hoy de estar aquí en Extremadura, en Cáceres, en el Palacio de la Generala, un término también de empoderamiento que le gustaría mucho a Cristina de Pizán y a Juana de Arco, hasta se sentiría que iba por ella como comandante de las tropas del rey de Francia en el siglo XV. Gracias, Antonio Jiménez, amigo desde años atrás, y como presidente de CIPI, pues gracias por convocarnos nuevamente a Laura y a mí como embajadoras, y gracias también a los que nos están viendo al otro lado de la pantalla, en streaming, retransmitiendo en directo a través de Facebook y redes sociales. Y gracias, por supuesto, a todos los que habéis hecho un hueco esta tarde para venir a escucharnos. Han pasado ya casi 10 años desde que empecé a bucear en el mundo de Cristín de Pizán. Entonces estábamos viviendo Laura y yo en París, realizando estancias como profesoras investigadoras en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y a la vez que realizaba la tesis doctoral, es decir, el camino científico, pues por aquello de que siempre, como dicen los escolares de los colegios, pues hemos dejado volar la imaginación a través de la literatura, pues en paralelo estaba documentando también personajes para mis novelas, para El velo de la promesa, que se publicó en 2011, y para Sin el estigma de Eva, que se ha publicado ahora en 2019. La verdad que si tuviera que elegir un término que definiera la dinámica sociológica de esta segunda década del siglo XXI, del tercer milenio, sería la de empoderamiento. Empoderamiento de la mujer y ojalá que también empoderamiento de los niños, para que su voz sea oída en las asambleas y también para que sus derechos no sean respetados únicamente en lo que atañe al mundo de los adultos. Es lo que decía también Simone de Beauvoir, de que la mujer siempre había sido tenida en cuenta en relación con el parentesco que guardaba con un hombre. Bueno, pues aparte del parentesco con los adultos, los niños en sí mismos son objetos, sujetos, objetos en el mejor de los sentidos, sujetos de derechos, y por tanto hay
hay que traspasar ya esa vieja y caduca mentalidad de pensar en el niño con vistas a su futuro, porque el niño tiene que disfrutar en el mismo momento en el que está creciendo y pasando de un año a otro. Bueno, pues con esa perspectiva, Christine de Pisan, aunque pueda parecer muy adelantado ese tiempo de resistirse a ser considerada como un objeto, bien como niña o como mujer, con ese estímulo creció y educó a sus hijos. A lo largo de la novela aparecen más de 70 personajes, el 60% de ellos son reales, el 40% los he tenido que imaginar, crear desde cero, porque como sabéis en la historia los personajes aparecen en las fuentes desde el momento en que, entre comillas, son públicos, o como se decía antes, importantes, porque importante es cualquier persona, con independencia del estatus que tenga a nivel social o económico, importantes somos todos. Bueno, pues desde esa perspectiva, Christine de Pisan, como os comentaba Laura, presenta a lo largo de su biografía una evolución psicológica de ser criada con todas las ventajas sociales del momento, vivir en una torre junto al Louvre, visitar la biblioteca del Palacio francés y conversar con el rey galo, con Carlos V el Sabio, casarse con el secretario de la corte, Etienne du Castel, y después quedarse viuda y ahí conocer en primera persona la miseria. Conocer en primera persona la miseria porque los antiguos socios de su esposo le dieron la vuelta a la y puesto que ella no tenía adultos varones que la defendieran, sino un hijo y una hija de pequeña edad, pues por ese motivo falaz, decidieron que lo que eran tierras y castillos de su propiedad se convirtieran en deudas a devolver, como su nombre indica, a los demás que estaban a su alrededor. Pero, lejos de quedarse en el pozo de las lágrimas, después de superar una depresión, Christine de Pisan sale adelante y decide trasladar ese mundo familiar de todas las comodidades a una choza en el arrabal de París, y allí con sus hijos, sin embargo, y con su madre, Margarita, logra crear un ambiente palaciego en el sentido de los afectos, más confortable incluso que el que tenía cuando vivía a la sombra del rey de Francia. Y así logra también encontrarse a sí misma y hacer que esa musa que le corría por el interior, y era la aspiración a escribir, se convirtiera de cara al público en su oficio, y del mismo modo se convirtiera también en la llave que permitía traer la alimentación a su hogar, para sus hijos, para su madre y para sus allegados. A lo largo de la novela aparecen personajes históricos que habían vivido unas décadas antes de Christine de Pisan, como Leonor de Aquitania, la suegra del rey Alfonso II, conquistador de Cuenca, vencedor en las navas de Tolosa y también contando protagonismo en Cáceres y en Extremadura. Y otro de los personajes es Hildegarda de Bingen, la abadesa alemana, que tan pronto hablaba de los ángeles como componía partituras musicales, como también decía poder curar afecciones visuales con un colillo hecho a base de topacio. Mentes enciclopédicas y eclipsadas tristemente por el hecho de ser mujer. Nos encontramos además hoy 12 de noviembre en el día que cumpliría los años la jerónima mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, también inspirado en ella para perfilar algunos de los rasgos de Christine de Pisan, que aunque es anterior en el tiempo, pero tenía una misma pasión, los libros, la escritura, la lectura. Decía Christine de Pisan en La ciudad de las damas que los males de la sociedad se remediarían si los padres enviaran a las niñas a la escuela igual que hacían con los niños. Y más adelante, en su vida adulta, cuando reflexionaba sobre las amazonas y sobre las heroínas del mundo grecolatino y bíblico, Christine de Pisan decía que le daba pena morirse por el hecho de no poder seguir leyendo. ¿Qué habría pasado si Christine de Pisan, en vez de morir en 1430, lo hubiera hecho en los años 50 o 60 del siglo XV, cuando ya se había popularizado la imprenta de Gutenberg?
posiblemente se habría vuelto loca, en el mejor de los términos, de ver tantos libros y de ver también cómo ella misma podía dedicar su mente a componer nuevas obras en vez de estar copiando los encargos que le hacían sus mecenas. Estas imágenes que hemos estado viendo son miniaturas que aparecen en los manuscritos, en los códices de Christine de Pizan y que hemos ampliado para incluirlas en la novela, en un álbum. Y bueno, el viaje en el tiempo nos permite hablar también de esas otras mujeres y de esos otros niños que a lo largo de la historia del arte también han existido como artistas y que por ser niño o por ser mujer la obra se la firmaba el dueño del taller donde trabajaba, en el mejor de los casos el padre o el hermano, o en otros un desconocido. Eso le pasaba también a Sofonis Bandisola, que desde adolescente era pintora, maestra de las infantas, de las hijas de Felipe II, y que se ha tardado mucho en que en el Museo del Prado se le reconozcan algunas obras, pero sin embargo ahí está su pupila y ese juego infantil, por ejemplo, entre ella y sus hermanas a través del ajedrez. Y el hecho de que ese acto de presentación de Sin el estigma de Eva sea también motivo de inauguración del Laboratorio Internacional de Buen Trato y de participación infantil, pues nos supone a Laura y a mí una profunda emoción que haya contado Antonio con nosotras, porque a lo largo del tiempo los niños han sido agentes civilizadores, lo contaremos en Marruecos la semana que viene también en el Congreso Mundial, pero sin embargo se ha eclipsado tanto sus voces. Si pensamos, por ejemplo, en lo más reciente que tenemos, los niños de la Guerra Civil, como nuestra abuela Pilar, en fin, las historias que puede contar un niño al margen de la política y al margen de los intereses creados, como siempre nos relatarán la verdad. Por terminar, en esta invitación a la lectura de Sin el estigma de Eva, decir que en el título no digo Sin el estigma de Christine, digo Sin el estigma de Eva, porque precisamente cuando ella se queda viuda y antes, cuando ella decía a su madre y a las criadas de palacio que su vocación era ser escritora, todas le recordaban que cómo se atrevía, que tenía que vivir en lo clandestino, que tenía que dedicarse, entre comillas, a sus labores, pero que no podía tener un oficio público porque la mujer era descendiente de Eva. Y entonces llegó un momento en el que Christine de Pizan ya no podía oír el nombre Eva, era continuamente Eva, vienes de Eva, eres de la estirpe de Eva. Y a través del estudio y a través de la investigación en bibliotecas, que ya era una gran aficionada a las bibliotecas, conoció la de la Sorbona, conoció también la de Poissy, donde pasó sus últimos años en el convento dominico, donde antes había nacido el rey Luis IX en Francia. Bueno, pues a través de la investigación en las bibliotecas, ella logra que le caiga bien Eva, que no es que le hubiera dejado caer, no la había dejado de caer bien porque Eva, en fin, hubiera descubierto de ella alguna nueva otra historia, ¿no? Que era todo lo del paraíso, lo del Edén, donde están dos personajes, Adán y Eva, y Adán queda salvado de ese juicio y Eva se cae con todo el equipo. Bueno, pues al final le vuelve a caer bien Eva, pero como digo, no porque Eva hubiera hecho nada fuera de lo que ya se había contado una y mil veces, sino porque a través de la investigación ella puede dar explicación a sus detractores sobre los valores de la igualdad en el siglo XV y sobre la necesidad en el siglo XV de que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y tengan también los mismos derechos y deberes. Lo curioso es que Christine de Pizan piensa en 1430, cuando muere, que esa batalla, esa querella de las damas, esa lucha por la igualdad, está a punto de conseguirse, porque está en esos momentos en su punto más alto de popularidad Juana de Arco. Tan solo un año después, como ha dicho Laura, la echan a la hoguera. En fin, es triste, pero por lo menos murió esperanzada. Y el enigma de la creación rodea París en la novela. Como digo, la protagonista no se llama Eva, se llama Christine,
pero sin embargo continuamente va haciendo un recuerdo emocional sobre las mujeres en la historia, y ella, a través de la novela, trata de que su pluma siempre esté en defensa de la igualdad. Eso, junto con misiones detectivescas en torno a cosas que le hacen a Christine de Pizan casi cambiarse el sombrero de hada por la gabardina de detective, y el enigma de unas hermanas separadas al nacer junto con la conquista de la libertad, son los ingredientes que forman parte de este movimiento que protagoniza la novela Sin el estigma de Eva, y que fue la querella de las damas, un proceso que hizo temblar a las cancillerías y que hizo posible que a partir del siglo XV el humanismo se abriera también como una vía educativa, no solo para los hombres, sino también para las mujeres. Una minoría las que pudieron acceder a esa educación en el humanismo, pero sin esta querella de las damas habría sido impensable. Y sobre todo Los ojos de niña, de Christine de Pizan, y sus trucos para educar a los niños desde esa percepción que ella misma tenía de sí misma cuando con 6 años Carlos V el Sabio la descubrió leyendo en la biblioteca el cuento de la doncella Teodor, donde se hablaba de lo que hacían judíos, cristianos y musulmanes dialogando al otro lado de los Pirineos en las lejanas tierras de Hispania. Gracias. Muchas gracias a ti, en especial María, también a Laura. Y bueno, yo creo que nos han deleiteado los sentidos con esta capacidad de recomposición de la historia en torno a la figura de la mujer y la figura de la infancia, de los niños, ¿no? Ahora más que nunca no tiene sentido eso que siempre nosotros decimos, que las niñas tienen un plus de dedicación en lo que es la defensa de los derechos, ¿no? Por su condición de niña, pero también de mujer. Y es importante conocer la historia, ¿no? Para entender el presente y para avanzar hacia el futuro. Y nosotros que estamos en esta lucha constante por la defensa de los derechos de los niños y en este laboratorio, ¿no? En el que ya en el recorrido de esta gira por infancia más de un mes, desde el día 9 de noviembre que empezamos en Colima, en México, ya este proyecto que es una experiencia de aprendizaje continuo. Nosotros decimos que estamos buscando que este laboratorio ha nacido para buscar la vacuna, que nos vacune a todos, ¿no? Por un lado, que nos haga cambiar nuestra perspectiva sobre la sociedad, la infancia, y por otro lado, que vacune desde pequeños a los niños para desarrollarse en una sociedad más humana. Bien, yo creo que podemos tener unos minutos para compartir, si lo queréis, un espacio quizás mucho más no sé, más íntimo, en donde creo que están abiertas a cualquier tipo de cuestión que queráis hacer. Y tenemos, me está hablando de mi compañero Miguel Ángel, que también es un historiador de la educación. Y bueno, y me habéis dejado pues, deciros que me han regalado dos ejemplares, pero digo 2 ejemplares porque primero han enviado uno y como no me ha llegado, han enviado otro que tampoco me ha llegado. Está perdido en correo, así que cuando me llegue tendré la suerte de tener 2 ejemplares, y estoy deseando ya con esta introducción, aunque ya sabía algo de la historia, ¿no? En verlo, y la verdad que el título muy sugerente, ¿no? Sin el estigma de Eva, ¿no? Yo creo que ya con esto finalizo para daros la palabra. Yo creo que hay que apostar no solamente por los niños, sino por la mujer y por la familia. Bien, yo creo que ese tiene que ser un poco el esquema en el que trabajemos, porque hablar de los niños sin pensar en la familia, sin pensar en la mujer, que es agente socializador por agente de cambio, transformador por excelencia, pues no tiene ningún sentido. Bien, y no sé, me gustaría que pudiéramos compartir algunos minutos
ya que tenemos cedido esto hasta un poquito más allá de la novela. No quería hablar, pero no lo hago muy mal. Me parece maravilloso lo que habéis hecho, ¿verdad? Y Gracias. me apasiona la novela histórica, con lo cual será un placer leerla. Pero también siempre he pensado que me encantaría saber mucho más de historia para poder tener una perspectiva también más clara del presente. Entonces no quiero perder la oportunidad de, a mí me pregunto si habéis estudiado todo eso, si tenéis alguna lectura de los momentos que estamos viviendo. Pues gracias por las palabras y comentar que en la novela histórica, aunque eso sería hablar también en relación con la historia de la infancia, porque también podemos hablar de historia del libro, de literatura infantil, pero que sí que es verdad que a día de hoy existe un género que se acerca a la historia a través de las series de televisión, que se acerca a la historia a través de los parques temáticos y sobre todo que se acerca a la historia a través de la lectura de novela. A mí me da mucha rabia, como historiadora, y os pasará a vosotros, a cada uno en su disciplina, cuando ves la intromisión en tu campo de personas que hacen novela histórica, por ejemplo, desde el periodismo, que quizá están bien construidas, y yo no lo niego, ni mucho menos, pero el historiador se debe a contar la verdad, tiene que ser obediente y leal a la verdad. Entonces, en determinados momentos se pueden crear no tergiversaciones adrede en el autor, pero sí puestas en contexto muy diferente a las acciones que tuvo realmente el personaje. Yo, por ejemplo, para escribir Sin el estigma de Eva, me tenía que sumergir tanto, utilizo estos verbos, bucear, sumergir en lo medieval, que llega un momento cuando estás escribiendo que has tratado tanto de documentar sus costumbres que te sientes parte de ese escenario. Me pasaba antes en el siglo IV, no porque yo viviera el siglo IV, sino por la protagonista de las otras dos novelas de la emperatriz Helena. Es como cuando llevas una tarde, un atracón a estudiar de un tema y te pones a hablar con tu familia y vas repitiendo términos teóricos porque realmente tu cerebro está así. Es decir, que escribir una novela supone vivir durante X años en que la estás escribiendo en un mercado medieval, en un mercado romano. Tú en tu mente llevas eso. Entonces, bueno, pues a día de hoy, también con las circunstancias tan cambiantes, la globalización, otro debate, el de los libros en papel, las pantallas. Yo creo que dentro de unos años el gran negocio va a ser poner una óptica, porque pasamos mucho tiempo en el ordenador y pasamos mucho tiempo desgastándonos la vista. Vamos, que un hombre de las cavernas, una mujer de las cavernas, tenía una agudeza visual para ver, vamos, el lince o lo que pasara por allí, no porque fuera de más tamaño. Pues que realmente los cambios sociales y de la globalización están llevando consigo una mirada hacia aspectos o dimensiones de la vida en los que nadie se había fijado antes. Antes hablaba de agricultura, pero no se hablaba de ecología. Y las dos cosas son necesarias y las dos cosas son compatibles. Ahora con la España vacía o la España vaciada, parece que se perciben, afortunadamente por primera vez, las fisuras que tuvo la industrialización, pero no hace falta que el término se ponga de moda. Eso se ve en el momento en el que procedes o conoces o visitas o viajas por algún área rural. Y entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, incluso los profesores de la universidad a veces nos sentimos llamados a no recomendar libros, sino recomendar búsquedas en Internet. Eso también sería una de las cuestiones que habría que mirar, cómo la autoridad del libro, con independencia de que luego tú puedas estar a favor o más en contra de sus ideas, pero la autoridad del libro, el libro como un ente que te facilita la reflexión y la crítica, lo que estás a favor y lo que estás en contra, cómo esos discursos textuales y esas interpretaciones o exégesis que hasta hace 15 años eran habituales, las estamos perdiendo en la sociedad
por aquello del dominio que tiene el teclado sobre todos nosotros, y con eso cambian las sociedades y cambian las rutinas de estudio y los hábitos de trabajo. Y bueno, pues cuando se plantea el debate entre libro digital o libro escrito y para pasar las páginas, pues quizá lo más fácil sea poner el ejemplo de algunos niños que nos lo han contado en colegios, que cuando llevan ya los libros de texto durante varios años metidos en una tableta, lo que pasa es que cuando les entregas un libro, a veces para ampliar la foto, pues hacen el gesto con los dedos, o para pasar página hacen también, en fin, el gesto que harías con la pantalla, como lo que nosotros hemos tenido interiorizado y pensabas cómo alguien no va a saber el manejo de un libro, es decir, cómo lo más sencillo se está perdiendo y a lo mejor lo complicado es lo que habita en los cerebros de los niños desde 6 meses, que le das un móvil y te lo programa. Bueno, yo quiero también felicitaros. Gracias. A las dos por la brillante presentación que habéis hecho, en especial a María, la autora, y me parece también, comparto lo mismo que ha dicho Marta, que creo que es un tema valiente también. Me parece que es un tema con una novela valiente. No la he leído, la leeré, me la voy a apuntar, por supuesto, y me gustaría leerla. Y creo que ese es un tema valiente por varios motivos, ¿no? Yo creo que primero, por los personajes, segundo por la época y tercero por la trama o la trascendencia de la trama, ¿no? Y son esas cosas que creo que tiene todos los ingredientes para iluminar un poco el mundo en el que vivimos. Yo creo que más que nunca hace falta reivindicar el papel de la mujer. No se ha conquistado todavía, en mi opinión yo creo que no se ha conquistado. A lo largo de la historia hemos tenido algunos ejemplos de mujeres que han sido intencionalmente silenciadas, ¿no? Entonces yo creo que utilizar personajes históricos potentes como referente, yo creo que es algo interesante. Y en medio de eso va mi reflexión, ¿no? Habéis dicho muy bien antes que la historia de la infancia en España, bueno, yo que me dedico también a la historia de la educación, soy profesor de teoría y historia de la educación, y en concreto trabajo con la educación infantil, reivindico mucho el papel de grandes mujeres pedagogas que han sido silenciadas intencionadamente también, ¿no? O, por ejemplo, como el papel de las maestras de educación infantil cuando surgen, no podían estar solas en el aula, tenían que estar bajo la tutorización de un maestro varón. Luego las sucesivas reformas educativas las han ido permitiendo su autonomía docente, ¿no? Pero ya estamos hablando del siglo XIX, perdón, del siglo XX avanzado, ¿no? Creo que los ejemplos de Christine de Pizan que utilizáis se deberían llevar a las aulas también y deberían darse a conocer mujeres como ella. Y por eso me gustaría preguntaros, ya que por el libro lo puedo preguntar porque no lo he leído, pero me gustaría preguntaros que si creéis que tiene cabida esas charlas que dais en las escuelas para que las niñas de hoy, desde la etapa de educación infantil, que se ha demostrado que es una etapa importante para luchar contra las desigualdades sociales y para luchar contra la brecha educativa, para que las mujeres, las niñas de hoy, puedan verse reflejadas, porque creo que todavía hace falta sacar a la luz muchas más mujeres. Dando enhorabuena por la elección. Gracias. Pues precisamente el viernes pasado, en el Colegio de Infantil y Primaria que estuvimos, hicieron una adaptación didáctica de Sin el estigma de Eva, de Christine de Pizan, y tenían interiorizadas, después de la lectura de unas páginas y del trabajo que habían hecho en el aula, tenían tan interiorizada la historia de Christine que recuerdo el momento en el que Laura estaba contando, porque Christine de Pizan la casaron con 15 años, fijémonos, un matrimonio infantil. Y dice uno de los alumnos, porque es que son muy fans en ese colegio, son muy fans nuestros, y en septiembre habían estado trabajando sobre la recreación de la conquista de Cuenca con mi poemario Poemaría, y entonces ahí estaba la poesía Silencio de Conquista sobre la entrada de Alfonso VIII en la ciudad. Entonces, que Alfonso VIII en la esencia también, en fin, tuvo mucha vinculación. Y entonces ellos dicen, ya sí, a Christine de Pizan la casaron con 15 años, pero es que Alfonso VIII también con 15 años. O sea, que llegan a establecer conexiones entre los personajes. Lo mismo sucede cuando vamos con nuestro libro Pasaporte de Bruja y les decimos a los maestros
que vayan preparando durante la semana previa pues una especie de carnet donde ellos pongan su foto, datos que quieran poner identificativos y que después de la sesión pues les firmamos el pasaporte de bruja, mago, brujo, maga. Bueno, pues como el estereotipo y el prejuicio entre los adultos es que si alguien llama a otro bruja, hay que mirar muy en el contexto en el que te lo están llamando, porque puede ser algo muy bueno, pero en el 90% de los casos, como se ha banalizado el término y se demonizó en la edad moderna, pues se metió en el saco de la brujería cosas que no tenían nada que ver con la brujería, como ha dicho Laura. Bueno, pues fijémonos cómo ningún niño aparece para que le firmemos el pasaporte diciendo pasaporte de mago. Y algunos, mientras se lo estamos firmando y ellos están empujándose en la cola porque me toca a mí, que déjame que me lo firme, bueno, a algunos les hemos preguntado, ¿y no quieres pasaporte de mago? ¿Quieres pasaporte de brujo? Porque en un primer momento lo que los maestros les habían propuesto era pasaporte de bruja, pasaporte de mago, en fin, jugando con la idea de la bruja que sale en la portada y del mago Merlín, que sería el que ellos conocerían a través de los dibujos. Y ellos dicen que no, que por qué van a tener ellas una autoridad mayor que ellos quieren pasaporte de brujo. Dicen, no, pues que lo de mago parece que es menos. Entonces, bueno, pues que cómo la naturaleza llama a la naturaleza y cómo esos prejuicios que están en el mundo de los adultos, por muy abierto de mente que seas o por muy tolerante, pero conoces esos prejuicios, aunque tú no comuniques con ellos, pero los conoces, que existen. Los niños pasan de ellos hasta ese punto. Y en la novela también quería contar que los 20 capítulos están agrupados en 5 partes donde muestro la evolución psicológica desde un punto de vista metafórico de Christine de Pizan, después de haberme empapado de sus obras. Y son 5 partes que también pueden ser alegóricas del camino que cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña hace en búsqueda de eso que todavía no está conseguido en la sociedad, que es la conquista de la libertad y de la igualdad. Si no, ahora que hemos estado, en fin, con todo este clima electoral, pues fijémonos dónde está la conciliación de la vida laboral y familiar. Sí, es un deseo, algo que parece cada vez más alcanzable, pero que también, como todo lo que parece cada vez más alcanzable, parece cada vez más lejano, tristemente. Un reto. Y la primera parte de Sin el estigma de Eva la titulé La ninfa, la segunda La mariposa, la tercera Pergaminos de seda, cuando ella ya puede reencarnarse en esa musa y ser escritora profesional, cuando empieza a tener las ausencias de su madre y de sus hijos en su casa, el nido silencioso, y por último, cuando está viviendo en el convento de Poissy, bueno, más bien en la biblioteca de las dominicas, el antifaz de la lectura, porque ella se plantea cómo verán a través de ese uniforme, a través de ese hábito, cómo verán el mundo de fuera de la muralla, las religiosas allí congregadas. Y también quería leer uno de los fragmentos con los que abro la cuarta parte, porque el libro es una novela, pero yo quería en cada una de esas páginas que inician las 5 partes poner 2 sentencias. Una que estuviera sacada de la Biblia, de libros del Antiguo Testamento donde se habla del empoderamiento de la mujer, de Judith, de Ruth, de la misma Eva, que si leéis el Génesis, pues la historia parece un poco diferente de cómo luego se ha contado. Y es uno de los argumentos que Christine de Pizan baraja. Si desde la mentalidad del creyente Dios ha hecho el mundo a su imagen y semejanza, ha creado a Adán y ha creado a Eva a su imagen y semejanza, ¿por qué Eva es la imperfecta? Si es imagen y semejanza. Bueno, y en la cuarta parte, junto con el fragmento del Antiguo Testamento, que es del libro de Judith, pues incluyo un fragmento de la Ciudad de las Damas. En cada una de las 4 partes, ya digo, donde aparece ese título metafórico de la mariposa, del nido silencioso, están contrapuestos 2 versículos. Uno de la tradición y otro de la Ciudad de las Damas, para ver cómo realmente hay un correlato. Y aquello de que la mística es el lado femenino de todas las religiones, o el punto en común de todas las religiones, viene nuevamente a mostrar
que en los aspectos donde se ha dejado actuar el ritmo de la naturaleza, nuevamente nos pone en contacto con la Tierra, pero en aquello que se ha establecido la artificiosidad, pues cada vez, aunque de entrada lo artificioso te solucione la vida, a la larga pues acaba con el planeta o acaba con los ritmos naturales que ya tenía en su dinámica la Tierra. Y ese fragmento de la Ciudad de las Damas, en concreto del libro primero, es una obra de 1405, que posiblemente leyó Isabel la Católica, estaba en su biblioteca y era un coleccionista de tapices, antigüedades, libros, y que después, bueno, pues que durante 400 años hasta las sufragistas, pues lamentablemente la defensa de la mujer no fue enarbolada en grandes términos durante el siglo de oro. Se esperaba de la mujer que fuera la dama boba de Lope de Vega o la perfecta casada de Fray Luis de León, y se reproducía otra vez el estereotipo que decía la madre de Cristín de Pizan, de que la mujer inteligente o la mujer que se dedicaba a estudiar asustaba. Bueno, pues Cristín de Pizan decía esto en 1405 sobre ese tema: si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus pensamientos, que lo haga y que no desprecie el honor, sino más bien que lo exhiba, en vez de exhibir ropas finas, collares o anillos. Estas joyas son nuestras porque las usamos, pero el honor de la educación es completamente nuestro. Por eso, Laura y yo, contentas de estar aquí en el Consejo Independiente de Protección a la Infancia, para hacer valer también en el siglo XXI que el honor de la educación es completamente de quien lo desempeña. Bueno, yo creo que casi todos los presentes vamos a tener la suerte de tenerla unos días en Castro, unos días en Marruecos, así que pues si os quedan más cosas que compartir y demás, pues estarán a vuestra entera disposición, al igual que todos. Durante estos días que tenemos por delante podremos compartir todos nuestros saberes personales y colectivos. Yo quisiera que subiera ahora Gabriel, por favor. Y que nos pudiera contar para qué nace Embajadores de Derechos Humanos para la Infancia, esta nueva organización con sede en Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, que nos explique Gabriel, consejero del Consejo de Protección de la Infancia y director de Gira por la Infancia, en qué consiste esta organización. Gracias, Gabriel. Bueno, pues buenas noches. Un placer haber podido coincidir con tan bella exposición. La verdad es que para mí fue un lujo, ya las redes seguir en redes, así que ya la voy a estoquear. Pero la verdad es que pues todo lo que podemos ver a veces por las redes y todo nos supera lo que acabamos de ver. Entonces, felicidades, vamos a tener que ver ese libro. Y la verdad es que estamos muy contentos porque hoy pues estamos haciendo la presentación de EDI, Embajadores de Derechos Humanos de Infancia. Es una AC, es una organización que nace pues con el contexto de que pues se habla mucho de derechos humanos, se habla mucho de derechos de infancia, pero pues poco se ve a veces en la realidad, en la práctica. O sea, que pareciera como algo tan intangible, como que sucede, como que ya está, como que al final del día la Convención de los Derechos del Niño y se han creado organismos y más organismos, y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué seguimos teniendo tantos niños fallecidos, tantos niños desaparecidos, tantos actos criminales? En México acabamos de vivir una desgracia muy grande, en el caso de Varón. Entonces, pues en un estudio que hace algunos años tuve a bien hacer con un gobierno de Nuevo León, logramos identificar que pues para que los derechos de la infancia se pudieran integrar, pues lo primero que había que tener es tener acceso a ellos. Entonces, pues no podíamos hacerlo cubriendo varios rubros o estando desde organizaciones que nada más trabajaran en otro ámbito, y como todo lo que creo que vamos haciendo, y ahorita lo acabo de ver claro, vamos adquiriendo responsabilidades desde donde empezamos a trabajar.
Cuando empezamos a trabajar por la protección del ambiente, tenemos que cuidar el ambiente de los niños y de los papás y de los animales. De repente dices, bueno, no es que me desvíe de lo que estaba haciendo, es que tenía la necesidad innata y me llega la problemática y tengo que absorberla y atenderla. Digo, tengo un tema como muy complicado, que es uno de los casos que también quiero tomar, que nos hemos aventurado a trabajar por los derechos de los animales, que no queremos que los animales sean maltratados y que eso me hace muy loable. Y llegamos en México a tener la gran oportunidad de que ahora ya no hay animales en los circos. Entonces no se permite que haya animales en los circos y se impide eso. Pero no se ha hecho nada para pedir que un niño trabaje en un circo. Entonces no es posible que ya no tengas la atracción de un animal, pero sí tengas a un niño de 12, 8 años, de circense, transformado como actor, como algo de deporte o lo que sea, y el niño esté 12 metros, siendo la atracción principal de un circo. Entonces, ¿cómo es posible que eso sí suceda? Y por ese lado empezamos a darnos cuenta que a veces, cuando hablamos de derechos, descobijamos otros derechos. Cuando hablamos de una situación en particular y queremos que haya una incidencia, desgraciadamente cometemos, pues a veces, como dicen, la miopía de la justicia, ¿no? Que, pues, se nos olvidó tomar esa legislación, se nos olvidó atender ese detalle, y entonces como cuando la cobija es pequeña en la cama, pues te jalas hacia arriba porque tienes frío en el pecho y se te destapan los pies, ¿no? Entonces pues después tienes que bajar a los pies y te da frío en las orejas, ¿no? Entonces creo que, aunque soy como muy cómico, desgraciadamente es algo que está sucediendo. Entonces, en ese tema, pues nos dimos a la tarea de empezar a ver que en Francia, hace muchos años, se hizo un trabajo muy importante de crear embajadas de protección de la infancia, pero penitenciarias. Entonces, bajo ese modelo, empezamos a darnos cuenta que, bueno, pareciera que es algo muy importante. Hicimos un pequeño estudio, ese trabajo con 45,000 diagnósticos en Nuevo León, y nos dimos cuenta que, aunque parecía muy fácil, pero el derecho a la identidad estaba vulnerado, porque había muchísima falla, porque había grupos que vivían en lugares que no eran regulares, entonces eran irregulares, entonces eran familias inexistentes y no tenían derechos y no tenían agua porque no tenían posesión de la tierra. Y entonces yo me fui dando cuenta que teníamos una situación, pues, en los sistemas poblacionales, pues, como una pequeña falla, ¿no? Ahí tenemos, si dicen que somos 120 millones en México, bueno, son los que están censados. Hay un margen de error del 20% a nivel global. Entonces, toda esta gente que no está, que es rural, que no tiene acceso a redes sociales, que no tiene acceso a la educación, pues esa gente no está marcada en el mundo. ¿Cuántos de ellos son niños? Entonces, si llegamos a encontrar personas que a los 60 años no tenían acta de nacimiento, pues esas personas no habían tenido acceso a la salud y sin embargo, en todo lo que ocupaban económicamente sí tenían que pagar impuestos, porque al comprar cualquier cosa pagaban un impuesto. Que no sé cómo generaban su dinero, su trabajo, pero al final del día ellos sí generaban un pago. Entonces, pues nosotros estamos trabajando con esta organización que nace, nos sumamos también al trabajo de laboratorio precisamente porque tenemos claro que no podemos trabajar en algo que no podemos conocer, o sea, no podemos trabajar en algo que no lo tengamos investigado y sobre todo no podemos trabajar en algo que no tengamos la certeza de que va a poder funcionar. Y eso no sucederá mañana, tal vez me tarde algún tiempo, traigo ahí un trabajo para que se creen embajadas de protección de la infancia que no van a trabajar sustituyendo a los sistemas de protección de la infancia, ni a las procuradurías del TENOR, ni al DIF en México, ni a los IPINAS. Van a trabajar en poder garantizar que todos esos niños, hoy que pudiéramos decir, en un municipio de un estado pueda no haber niños sin acta de nacimiento y que automáticamente esos niños tengan acceso a la salud. Les están dando los derechos fundamentales de protección de vida y de acceso a cualquier otro derecho. Es la llave. Les digo mucho el tema de que nos da mucha risa en una película cuando jugando o haciendo una broma a alguien, le dicen que salga al baño, le tocan, se sale desnudo y le cierran la puerta, ¿no? Eso es como una escena muy clara en el cine de broma, ¿no? De Sorna. Pero así,
cuando esa persona sale desnuda y no puede entrar, quiere entrar a la habitación, así se siente el niño. O así será el niño que no tiene acceso a nada, está indefenso. O sea, y muy probablemente ese niño que no le pusieron atención en unos años, que tenga alguna situación de conflicto con la ley, o de alguna situación criminal, o alguna situación donde esté vulnerado, pues ahí sí, si roba, si se droga, si hace algo, ahí sí llegará la policía y llegarán muchísimas personas a atenderlo. Yo he contado cuando hay unas cosas de criminal o algo, llega policiales, porteros, la gente que investiga, 60, 70 personas. Y sin embargo, cuando vamos por la calle y viene un niño solo en la calle caminando, no nos causa ningún problema. Hasta subimos el vidrio, no nos vaya a pedir dinero. O no vaya a ser que se quiera robar mi teléfono, ¿no? Entonces, pues estamos hoy abiertos a que sabemos que no tenemos de verdad a veces toda la guía, pero sí tenemos toda la intención de participar y contribuir con esta nueva propuesta de EDI. Y nos sumamos hoy en el carácter de consejero del CIPI y de trabajar por la paz. Creemos que no habrá paz si no hay una igualdad, si no hay derechos humanos participativos, que no es tan sencillo. Entonces la apuesta no es señalar que está mal la infancia, la apuesta no es señalar que hay problemas irreparables, no es señalar que los gobiernos, no es un hecho que yo lo diga, están rebasados los gobiernos en problemáticas de infancia, en problemáticas de salud, en problemáticas de atención al trabajo. O sea, los gobiernos han tenido que vivir esos problemas. Entonces hoy nos queremos sumar, pues, desde el buen trato a la infancia, desde la investigación y sobre todo de la protección a la infancia, que es lo que nos preocupa. Y no lo podemos hacer de una manera puntual como una procuraduría, pero sí lo podemos hacer de una manera de acceso a derecho. Y con esas dos cosas buscaremos que esas embajadas de protección a la infancia empiecen a estar en escuelas, empiecen a estar en institutos, empiecen a estar en sindicatos, en todas las empresas que se quieran sumar, en municipios, en países o en estados, donde tendremos la oportunidad de incidir. Y bueno, pues que algún día podamos decir que cada día que un niño tiene acceso a la identidad, que cada día que un niño es visible, pues tiene acceso a la salud, estamos protegiendo su vida. Y no sabemos si ese niño tendrá un mejor futuro o un mal futuro, pero por lo menos sabremos que él tiene una oportunidad. Y eso es lo que nos han hecho crear Eli y Antonio. A todos muchísimas gracias, de verdad para mí es muy importante haber podido asumir hoy, asumo la presidencia de este organismo, con la confianza de que muchísima gente también podrá escuchar este mensaje y de que no estamos solos, de que al final del día el artículo 19 de la ONU dice que cualquier adulto que vea en situación de riesgo, aún contra la familia y contra el Estado, puede ser garante de protección. O sea, no quiere decir que un Estado, debe ser cualquier persona que vea en peligro a un menor o a un niño, tiene una facultad de protección. Pero a veces no la queremos tomar porque no es tan sencillo. Entonces, pues con esto pues te agradezco mucho la oportunidad, Antonio, a todos les agradezco mucho el espacio y bueno, pues muchísimas gracias y bueno, esperemos que muy pronto podamos ir encontrando las maneras de cómo irnos sumando, pero hoy por lo menos sabemos que la apuesta está en este laboratorio. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues la verdad que con este acto íntimo, entrañable, con la colaboración de personas que vienen, que dedican su tiempo, su espacio a compartir con nosotros, ya vengan de México, de Madrid, de Chile, de Portugal, de Brasil, que están perdidas pero que ya de donde sea. Pues bueno, de Marruecos, nos damos cuenta de, por favor, de Ecuador y de muchos otros sitios, de Perú, vienen en este congreso, creo que estamos 10 nacionalidades, de países, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, no sabemos si lo hacemos bien, siempre se puede mejorar y aspiramos a mejorar, pero sí que estamos muy orgullosos de este noble trabajo que hacemos con nuestros recursos básicos, con nuestra pasión, con nuestra ganas, nuestro esfuerzo, nuestro entusiasmo y bueno, que
que nazcan organizaciones. También ha nacido hace poco la Fundación Planeta Infancia, que organizó el Congreso Margot, que también es miembro de este laboratorio. También ya estaba desde antes el grupo de investigación Gestel de la Universidad de Extremadura, que también forma parte del laboratorio junto a la facultad y la propia universidad, AICE, CIPI. Bueno, ya iremos contando todo lo que vamos haciendo en este laboratorio. Y como decía anteriormente, ¿no? Gabriel, ojalá vayamos tejiendo cobijas, mantas aquí en España, que no tengan que dejarnos ni los pies ni el cuello descubierto, ¿bien? Y si nos puede tapar la cabeza, pues también mejor, ¿no? Yo creo que muchos niños y niñas la necesitan. Y bueno, tenemos por delante 2 días apasionantes, 3 días, porque el viernes estaremos con la caravana del Buen Trato en un colegio de Cáceres, en contacto directo con los niños, fomentando la participación infantil. Tenemos 2 días y medio apasionantes por delante y espero que podamos todos, yo también, que de vez en cuando esto viene bien, podamos disfrutar de este congreso y bueno, y podamos recordar, ahora haremos una foto, si nos lo permite, antes de cerrar, que podamos recordar este día en el que el Laboratorio Internacional de Promoción del Buen Trato y Participación de la Infancia se presentó en la ciudad de Cáceres un 12 de noviembre con esta presentación de Sin el estigma de Eva a cargo de María y acompañada de su hermana Laura Lara, y de embajadores de derechos humanos de infancia a cargo de su presidente Gabriel Borda. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el Congreso. Pero todos, ¿no? Todos, yo creo que todos los que están. Otra Laura.